Y pasamos a la siguiente, que sería constructores y comerciantes. Y en este caso lo expone la presentación Samuel. Pues mira, en esta expansión de componentes tendremos 24 losetas, ¿vale? En las cuales hay 9 que tendrán un simbolito, un icono de vino, 6 de un símbolo de maíz y 5 de un símbolo de tela, ¿vale? Luego tendremos unos tokens, que serán 20 tokens, con la misma distribución que las losetas, es decir, 9 tokens de vino, 6 de trigo y 5 de tela. Luego tendremos de lo que es ya la parte de meeples, tendremos 6 cerditos, ¿vale? Una de cada color, y 6 constructores, ¿vale? Que la figura del constructor, más que el típico meeple, a mí me recuerda mucho a lo que es y bueno, yo creo que a la mayoría que ha visto esta expansión, a los alfiles del ajedrez. Y una bolsita también tendremos. Luego, el tema de cómo funciona un poco la expansión, pues siguiendo las mismas mecánicas que el juego básico de Carcassonne, es decir, tú vas colocando losetas, meeples y tal, con la peculiaridad que estos meeples los podremos colocar si previamente tenemos, en el caso del cerdito, algún granjero, ¿vale? Ya tumbado en alguna zona, entonces podremos colocar en un siguiente turno un cerdito. Con el tema de los constructores lo mismo. Los constructores los podemos colocar en una construcción donde ya tengamos un meeple nuestro, pero solamente o en ciudad o en camino, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Pues en el caso del constructor, cuando nosotros ampliemos una construcción en la cual ya tengamos un constructor nuestro, eso nos permitirá robar otra loseta. Es decir, si yo coloco ya una loseta ampliando esa construcción, podré coger otra loseta más en ese turno, porque ya tengo mi constructor en esa construcción. Ahora bien, esa segunda loseta la puedo colocar donde quiera del tablero, ¿vale? No significa que ese doble turno siempre tenga que ser para ampliar la construcción de mi constructor, ¿vale? Es un doble turno que lo puedo utilizar para otra cosa a nivel estratégico, para lo que me interese, ¿vale? Y en el caso del cerdito, eso simplemente, si al final de la partida nos hacemos con una granja en la cual tengamos un cerdito, pues simplemente eso sumará, en lugar de 3 puntos por ciudad, que clásicamente son para las granjas, pues serán un punto más por ciudad, es decir, 4 puntos por cada ciudad que tengamos en nuestra granja, básicamente. Y ese sería un poco el resumen. Como apunte, decir que en las losetas que he comentado, las 24 losetas que había dicho, en 20, digamos, tienen los símbolos de los recursos, ¿vale? Y luego serían 4 losetas, ¿vale? Que son un poco así más un poco diferentes. Por ejemplo, el cruce clásico del básico, que es un cruce normal, pues en este caso son 2 caminos que hay como un puente en medio y hay un camino que va por encima y otro por debajo, ¿vale? No es un cruce que separa, sino que es como continúa un camino en una dirección y el otro en otra, ¿vale? Tenemos aquí una loseta un poco que no teníamos antes, que es antibloqueos, que digamos que sería una tapa de ciudad, ¿vale? Un camino en un lado y en los otros dos serían verde-verde, ¿vale? O sea, campo-campo. Entonces, digamos que sería, mirándola de frente, sería como una curva hacia la derecha, ¿vale? Entonces eso, y el monasterio con 3 caminos que van hacia el monasterio, como si fuera una T con el monasterio, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que es eso, la distribución de las losetas, la mayoría que son 20 losetas con los símbolos de recursos. Esto forma parte dentro de ciudades, por lo tanto esas 20 losetas siempre son de ciudad, aunque algunas tienen camino y campo. Principalmente está enfocado en esta expansión, como os voy diciendo, en el tema de las ciudades. O sea, básicamente potencia o se centra más en hacer ciudades, en que el constructor, a pesar de poder ampliar caminos y tal, está centrado en hacer ciudades, básicamente. Ese es un poco el resumen. Héctor, ¿alguna cosa que añadir, matizar? Sí, hombre, aquí en esta expansión
es divertido ver, por ejemplo, que ya empezamos con diseños de losetas bastante más raros que la expansión anterior, ¿vale? Podemos encontrarnos, por ejemplo, una loseta que podría ser equivalente a una plaza, pero realmente está constituida, por ejemplo, con un dorito y dos tapas. O tienes un tubo y una tapa a un lado, o tienes, por ejemplo, tienes como una especie de dorito, pero que realmente tiene un vértice que llega hasta el vértice opuesto, o sea que tienes un divorcio de campos en vez de un divorcio de ciudades, ¿no? Entonces, o tienes dos doritos que están opuestos y tienes un campo en el centro. Entonces, digamos que esta expansión va a potenciar un montón el crecimiento de las ciudades y la lucha por las ciudades, porque una de las cosas que ocurre es que la persona o el jugador que cierra una ciudad se lleva todas las mercancías de esa ciudad. Por lo tanto, digamos que añade un mecanismo en el cual potencia ciudades y encima tienes que valorar si sacrificas los puntos de esa ciudad por conseguir esas mercancías que te van a dar puntos al final de la partida. Te aparecen también, por ejemplo, un cruce, por ejemplo, que realmente hay puentes, empiezan a aparecer puentes, o sea que empezamos a echarle imaginación a las losetas para configuraciones mucho más raras. Bien, Javi. Pues poco tengo que añadir. Sobre todo lo que yo veo aquí más es que es una de las pocas expansiones en las que tienes más probabilidades de que te cierren una ciudad a que la cierres tú. Más que nada por el tema de recursos. Al final de la partida, si te haces con bastantes recursos, te dan bastantes puntos. Y a lo mejor darle 12, 15 puntos en una ciudad al contrincante te sale rentable. Bueno, vamos a pasar al turno de la experiencia que tiene cada uno con esta expansión, o alguna cosa que se quiera añadir a la margen ya de lo que serían las acciones o los elementos que incluye esta expansión o las losetas. Podemos empezar otra vez igual, Samuel. Pues mira, en lo particular estaba pensando en un poco en las partidas que yo haya podido hacer, y sí que es verdad que antes no lo había comentado, pero bueno, mis compañeros ya lo han dicho, el tema de los recursos, cómo se consiguen, y es cerrando las ciudades. Es decir, el jugador que coloca la loseta que provoca el cierre de esa ciudad, aunque esa ciudad no le pertenezca, digamos que todos los símbolos que estén dentro de esa ciudad, ¿vale?, pues se los lleva como tokens, ¿vale? Se los queda para él. Entonces, al final de la partida, quien tenga mayoría de ese recurso se llevaría 10 puntos, ¿vale? Por tener mayoría. Entonces, en mi caso, yo lo que veo es que si tú quieres mantener un equilibrio en el juego, estás ahí con el dilema de, vale, me estoy empezando a construir una ciudad y ya me ha salido alguna pieza con algún símbolo de recurso y pongo el constructor. Claro, ¿qué hago? Sigo ampliando, me arriesgo a que, como bien había dicho Javier, que me lo cierre y se lleve los recursos, ¿sabes? Entonces, constantemente es un poco un tira y afloja. Intento ampliar ciudad, por ejemplo, me lo cierran y se llevan recursos. Entonces es un poco así, ¿sabes? Entonces ¿puedes hacerte una ciudad grande con el constructor? Sí, porque muchas veces a lo mejor depende del tipo de juego. A lo mejor hay una persona que le da por compartir y quieren ampliar una ciudad a lo grande, pero lo normal es que quieras evitar desastres, y entonces a la que quieras construir algo, el otro te lo cierre para compensar un poco con el tema de los recursos, y es un poco así. Uh-huh. ¿Alguna nota que queráis añadir, Héctor, Javi? Sí. Pues mira, esta también es una expansión que fomenta mucho el crecimiento de ciudades grandes, lo cual también da tiempo, porque hay muchos doritos, hay muchos tubos, hay también varios mazacotes en diferentes versiones con áreas verdes en medio y tal, pero que generalmente aquí la batalla es totalmente por la ciudad, el control de las ciudades, y al crecer tanto las ciudades se da bastante también el tema de intentar meter muchos meeples para quedar todo en el control, al margen de las mercancías, pues da mucho juego el tema de controlar la ciudad de los otros, ¿no? Y luego también, para mí esta expansión es súper divertida por el tema del cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo al final lo que hace es que tú, incluso compartiendo un campo,
con otro jugador, si tú tienes el cerdito metido dentro del mismo campo, para ti las ciudades van a valer 4 puntos y para los otros jugadores 3. Entonces digamos que te ayuda además a que a lo mejor compartes campos o incluso luchas por tener tu campo y maximizar los puntos por ciudad con el cerdito. Entonces eso digamos que amplía la dimensión. Yo puedo compartir pero ganar más puntos que tú. Entonces aún así consigo que el campo me beneficie. Entonces, muchas ciudades, campos alrededor de esas muchas ciudades con los cerditos, entonces como que lluevan los puntos. En este caso, igual que Posadas da un punto más en los caminos en la anterior expansión, pero se trata de los setas, ¿no? Y la catedral también otorga un punto más en caso de cerrarse siempre, ojo, en el caso de las ciudades. Pero hablamos de los setas, en este caso hay un elemento, una figurita que da también un punto más, pero hablamos de este tema en el campo concretamente, en la granja, para el caso de la expansión de constructores y comerciantes. Javi. Sí, a mí personalmente esta expansión me gusta bastante, ya no solamente por lo que han dicho mis compañeros, sino porque también cuando la he jugado he notado como que ha habido un poquito menos de AP entre los jugadores. Es decir, el tema de tener un constructor, de coger 2 losetas seguidas, hace que tú, al tener tu idea clara, vayas mucho más rápido en el momento de jugar y se hacen las partidas más cortas. Por lo menos en lo que mi experiencia. Bueno, pues yo quería hacer otro resumen sintético muy rápido, que es que, tal como ha dicho Samuel, hay 24 losetas nuevas en esta expansión, de las cuales hay 20 concretamente que incluyen un fragmento de ciudad donde se incluye un elemento que puede ser de vino, trigo o tela, que son elementos que están igualmente identificados con un token que queda fuera de lo que es el tablero, para otorgárselo a la persona que, cuando se cierra la ciudad, esa persona que ha cerrado la ciudad reciba ese token, y en la acumulación de tokens, porque hay un total de 9 de vino, 6 de trigo y 5 de tela, en esa acumulación el que más tokens tenga de cada uno de esos elementos recibe 10 puntos por cada uno de esos elementos. Eso básicamente sería una forma nueva de puntuar gracias a esos tokens, y es algo que se conoce en este caso pues a la expansión como comerciante, como si estuviera como comerciando en especie, ¿no? Y bueno, al margen de eso, el constructor, que es una figurita nueva que solamente se puede colocar cuando ya existe un meeple dentro de una construcción, hablando de ciudades y caminos. Tienes un meeple en un camino, y cuando alargas ese camino, o tienes un meeple en una ciudad, y cuando extiendes esa ciudad, en esa otra loseta que colocas, en vez de colocar un meeple en otra parte del terreno diferente de la loseta, colocas un constructor en esa en donde ya tienes un meeple, y te permite en la siguiente jugada, en el siguiente turno, en el que sigas extendiendo más allá el camino o la ciudad, pues volver a tener un turno extra, que por cierto no se ha comentado, creo, pero si añades otra loseta a esa ciudad, no tienes un tercer turno extra, se limita a 2 turnos nada más. Y básicamente no hemos hablado de que también, si se bloquea esa ciudad, si no se puede cerrar por lo que sea, también el constructor queda atrapado. También, si una persona tiene, un participante, un jugador tiene un meeple y ha puesto un constructor y se ha unido a otro fragmento de ciudad que ya tiene otro meeple, es decir, se está compartiendo la ciudad, aunque el otro no tenga constructor, cuando añade otro fragmento de ciudad, puede también incluir un constructor. O sea, sí se ha comentado que puede haber 2 constructores, pero no que uniéndolos se unan los 2 constructores, sino que se unan los 2 meeples, y ambos pueden poner constructores independientemente de la existencia de meeple, porque el constructor simplemente es una catapulta, entre comillas, para seguir teniendo turnos extra, y no se considera en sí mismo un meeple. Y bueno, el cerdo, que al fin y al cabo, como hemos comentado, pues se trata de añadir un puntito a cada ciudad completa dentro del campo que ya tiene un granjero, en este caso un meeple que se ha tumbado en su momento.